El teleprompter es un sistema diseñado para hablar en público, controlado por el propio conferenciante o por un operador que se encuentra en la sala de control de realización. El texto resulta invisible para los espectadores situados frente al orador o presentador. El programa que utilizamos en la universidad para manejar el teleprompter se llama tvPrompt Pro y se encuentra en este acceso directo del escritorio. La interfaz del software es muy sencilla. En la primera pestaña tenemos las opciones relacionadas con la parrilla. En la segunda, las opciones de control de texto. Empiezo cargando los textos que he preparado para mi parrilla. Yo los he descargado directamente de mi almacén en Google Drive y los he guardado en una carpeta del escritorio que he llamado Prompter. Tu profesor te indicará la carpeta en la que debes guardar los trabajos para acceder a ellos desde otros ordenadores de la universidad. Como ves, los formatos admitidos son tanto TXT como Word en su versión compatible RTF. Como no se han ordenado como quiero, lo que hago es seleccionar el texto que quiero mover, pinchando en el hueco de la segunda columna y desplazándolo a la posición correcta. Hago lo mismo con el resto de los textos. Si hago clic sobre uno de los textos en la columna de título, visualizo el contenido. Sin embargo, esta opción no me permite hacer modificaciones. Para editar el texto una vez cargado en el programa, me pongo sobre el texto y le doy al botón derecho del ratón. Entre las opciones me aparece Editar texto fuente. Le doy. Como ves, se me abre una nueva ventana con el texto original y aquí sí que puedo realizar cambios. Por ejemplo, voy a ampliar esta última frase. Cierro. Guardo los cambios. Y al pulsar de nuevo una vez sobre la pieza, veo que el texto ya aparece modificado. Cierro y lanzo la parrilla que he creado dando a este botón con el símbolo de play. Como ves, aparece el primer texto. Pero tengo que pinchar sobre la ventana y darle a la tecla de bajar en el teclado para que empiece a pasar, si no, no arranca. Este medidor de aquí, en forma de cuenta atrás, me informa del tiempo que tardará el presentador en leer el texto, en función de la velocidad a la que lo paso. Si pincho de nuevo en la ventana del texto y le doy a la tecla de bajar varias veces, el texto empieza a correr más rápido y el medidor también. Si no paro el texto reduciendo la velocidad con la tecla de subir, automáticamente se carga la siguiente pieza. La opción Siguiente noticia sirve para saltar de un texto al siguiente sin tener que leerlo. Con la opción Parar parrilla puedo detenerla en cualquier momento. También puedo eliminar alguno de los textos que he incorporado a la parrilla. Para ello, una vez seleccionado, hago clic en el botón derecho y le doy a la opción Eliminar texto. Otra opción que ofrece el programa es la de modificar la apariencia del texto que lee el presentador. Para hacerlo, le doy a la opción Configurar texto salida. Si deselecciono la pestaña Usar la configuración de parrilla, puedo invertir los colores del texto y el fondo, o seleccionar el color que yo quiera. En Seleccionar fuente, cambio la fuente y el tamaño. Lo pongo más grande para que se note. Le doy a Aceptar. Y al Play. Como ves, el texto aparece ahora más grande y en el color fucsia que he seleccionado. Además del teclado, estas opciones de aquí también me permiten disminuir la velocidad de lectura o aumentarla. Si durante la lectura quiero avisar al presentador de algo, envío un mensaje instantáneo. Por ejemplo, aviso de un paso a publicidad. Lo lanzo. Y en el teleprompter aparece inmediatamente el mensaje. Le doy a volver y el texto continúa pasando con normalidad. Cierro ya la ventana. Por último, voy a guardar mi parrilla para volver a utilizarla la próxima semana sin crearla de nuevo. En el primer menú le doy a Guardar como. Lo voy a llamar Parrilla Jueves y la guardo en mi carpeta. Cierro el programa. Lo abro de nuevo y ahora en el primer menú otra vez selecciono Abrir parrilla. La localizo y le doy a Abrir. Como ves, están todos los textos que había guardado en la parrilla. Puedo hacer todos los cambios que quiera y antes de salir del programa guardo de nuevo las modificaciones en la parrilla.